Antes de cumplir los 20 años, Winston Leonard Spencer Churchill, llamado a ser uno de los políticos clave del siglo XX, era un fracasado. Lo pensaban sus padres, lo pensaban sus profesores y lo pensaban sus compañeros. Por pensarlo, lo pensaba él mismo. Como confesaría más adelante, de los 7 a los 19 fueron los años menos satisfactorios y también los más aburridos e infructuosos de mi vida. La culpa, según él, fue de la maquinaria educativa de la época, diseñada para fabricar gentlemen en serie. El pequeño Winston no encajó en St. James, su primera escuela, donde permaneció 2 cursos, sometido a una disciplina propia de un correccional. Tampoco encontró su lugar en Brighton, con un régimen algo menos rígido que el de su anterior colegio, pero donde los castigos físicos con vara de abedul estaban a la orden del día. No corrió mejor suerte en Harrow, uno de los mejores centros educativos del país, en el que ingresó por ser hijo de su padre, un influyente político, no por méritos propios. En sus 12 años de educación reglada, únicamente mostró interés, y no demasiado, por la asignatura de lengua inglesa. No aprendió ni una fórmula matemática ni una declinación en latín. Tampoco destacó en cricket o rugby, ni en ningún otro deporte. Y entre sus compañeros no era de los más populares. Su única afición conocida durante los años escolares era una que no figuraba en los planes de estudio: leer a escondidas el periódico Times y la revista Punch. Una y otra solían publicar artículos sobre Lord Randolph Churchill y también caricaturas. Winston idolatraba a su padre, incluso cuando éste presentó a la reina Victoria la renuncia a todos sus cargos, lo que supuso su suicidio político. Corría el año 1886. Lord Randolph Churchill nunca agradeció a su hijo tanta incondicionalidad. Le tenía por un inútil sin remedio del que se avergonzaba. Solo tendría con él un gesto que podía asimilarse al de un buen padre. Acabaría ocurriendo en 1895, cuando ya moribundo le acarició cariñoso la rodilla con su mano enflaquecida. Hasta el final de sus días, Winston recordaría el momento como uno de los más felices de su vida. Y años atrás, en 1889, cuando Winston contaba 15 años, su padre le sorprendió jugando a los soldaditos. Lejos de enfurecerse con él por emplear el tiempo en una actividad más propia de un niño que de un hombrecito, el padre se asombró con la pericia con la que el hijo desplegaba sus divisiones por la habitación, tanto que le preguntó si le gustaría ser militar, a lo que Winston, feliz de que por fin le prestara atención, respondió que sí. Tras 12 años de calvario particular, Winston abandonó el caro y exclusivo circuito de las public schools sin que en apariencia éstas dejaran en él la más leve impronta. En el ejército no pareció irle mejor, al menos al principio. Suspendió 2 veces el examen de ingreso en la Academia Sandhurst. A la tercera fue la vencida, solo que con una nota tan baja que no le quedó sino engrosar la sección de caballería, formada en su mayoría por jóvenes adinerados que podían permitirse el lujo de no ser inteligentes. Con un doble añadido contra el joven Churchill: ni destacaba en los estudios ni era un rico heredero. Cada vez más parecía que su destino era el de confundirse con la multitud, ser uno más. Y entonces sucedió el milagro. En el plazo de un solo lustro, de 1895 a 1900, el mal estudiante, la vergüenza de la familia, el cadete del montón, brilló con luz propia, bien como soldado, bien como reportero, hasta en 5 campañas militares distintas: 2 en la India, una en Cuba, otra en Sudán y la quinta en Sudáfrica. La guerra, más que la milicia en sí, despertó su auténtica vocación. Fue como si el humo de la pólvora, los combates cuerpo a cuerpo y el peligro de muerte desataran en él energías hasta entonces desconocidas, al extremo de sentirse a gusto por primera vez entre sus compañeros, convirtiéndose en un as de los deportes, el polo en concreto, y aficionándose al estudio como jamás hubieran sospechado sus profesores de internado y él mismo. En las largas jornadas de guarnición, entre batalla y batalla, el oficial de húsares Churchill leyó cuanto cayó en sus manos: Platón, Darwin, Schopenhauer, Malthus, y con interés creciente a los historiadores ingleses clásicos como Gibbon o Macaulay. Si estos habían dejado registro de lo acontecido en el pasado, ¿por qué no él, testigo presencial de los hechos además? Winston se puso a la tarea y con notable éxito. Por esa época, los oficiales podían redondear sus ingresos enviando a los periódicos crónicas de guerra. Pronto,
Los artículos se le quedaron cortos para todo lo que quería contar, así que comenzó a refundirlos en libros con títulos tan sugerentes como la historia de la Malacan Field Force o la Guerra del Nilo. Los textos de Winston no pasaron desapercibidos para el gran público, tampoco en los pasillos y despachos del poder. Durante sus permisos en Londres, los altos cargos del gobierno se lo rifaban para oírle contar de viva voz sus aventuras. Hasta Lord Salisbury, primer ministro, le invitó a tomar el té. Igual que la milicia y la literatura, la vida pública podía ser un escalón hacia la gloria, el lugar en el que el joven Churchill aspiraba a habitar el resto de sus días. En su ascensión a la cumbre, contó con una aliada que hasta entonces no le había prestado demasiada atención, su madre. Como tantos otros, Lady Randolph Churchill, de soltera Jenny Jerome, había quedado asombrada con el cambio operado por su hijo, con lo que puso a disposición de éste su dinero y, en cantidad mayor, sus contactos para favorecerle en el campo de las armas, las letras o la política. Su primer intento por entrar en el Parlamento sucedió en 1899, cuando presentó su candidatura por el Partido Conservador en Oldham, un distrito obrero. Su fama de héroe de guerra no le resultó suficiente para lograr el escaño. Para concurrir a las elecciones, había solicitado su baja del ejército. Sin la deseada acta de diputado y con su uniforme de húsar en el armario, parecía condenado a la inactividad, estado vital que siempre procuró evitar al precio que fuese, como el de arriesgar la vida. Eso hizo, una vez más. Buscó en el mapa el lugar del mundo más peligroso en aquel momento. Su dedo índice se detuvo en Sudáfrica, donde acababa de estallar la guerra de los Boers. Churchill se calzó sus botas de reportero e, incapaz de limitarse al papel de testigo presencial, tomó parte en la acción y no una acción cualquiera. Durante un ataque Boer a un tren blindado en el que viajaba, cambió la libreta por la pistola y participó en la defensa del pasaje. Fue hecho prisionero y enviado a un campo de concentración del que logró escapar, vagando durante días por el desierto, sin mapa y con apenas provisiones, hasta que a bordo de un tren de mercancías, oculto bajo una montaña de carbón, cruzó la frontera con Mozambique, país neutral. Todo según su testimonio. Testimonio que los periódicos ingleses publicaron en primera plana, a varias columnas y con grandes caracteres tipográficos, y que sirvió como inyección moral en un momento en el que el Imperio Británico parecía perder terreno frente a unos granjeros holandeses constituidos en repúblicas independientes. Winston no permaneció en Londres para saborear las mieles de su éxito. Solicitó su reingreso en el ejército y partió de vuelta a Sudáfrica, para más señas a la primera línea del frente, y de allí a Pretoria, en cuya toma participó en puestos de vanguardia. Ya de regreso a casa en octubre de 1900, se celebraron de nuevo elecciones en Oldham, a las que volvió a presentarse. Ganó. Algo debió de influir entre los votantes que en su travesía por el desierto, huyendo de los Boers, adoptara la identidad falsa de un ingeniero de minas procedente de dicho distrito electoral. Como parlamentario, y lo fue durante más de medio siglo, Winston solo se debió a sí mismo y a su destino, nunca a sus votantes, mucho menos a su partido, el Conservador. Su primer discurso en la Cámara de los Comunes data de 1901. 3 años después, en 1904, abandonaría su formación y tomaría asiento entre los liberales de David Lloyd George. Para justificar el cambio de bando, pretextó diferencias con los Tories en política económica, materia que, la verdad, nunca le importó. En realidad, buscaba ocupar responsabilidades de gobierno, algo improbable con los conservadores en horas bajas y factible con los liberales a punto de conquistar el poder. A partir de 1906, comenzó su carrera por la administración, desempeñando distintos cargos ministeriales, como colonias, economía o interior. No fue hasta 1911 que su sobrevenida vocación por la política se fundió con su más genuina pasión por la guerra. Ese año le nombraron primer Lord del Almirantazgo. Su primera misión al mando de la principal flota naval del mundo fue reorganizarla. Su instinto le decía que pronto entraría en combate, y así fue. En julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Solo un año después, Churchill era en términos políticos un hombre arruinado. Su responsabilidad en el desastroso desembarco de Galípoli, una auténtica carnicería humana, y su fracasada aventura militar en Amberes, por la que renunció al almirantazgo, le sentenciaron. Los conservadores no le habían perdonado su traición de años atrás, y ahora sostenían ellos el gobierno en alianza con los liberales. No cabía pensar en una rehabilitación.
Tras presentar su renuncia en la Cámara de los Comunes, volvió a calzar las botas de oficial y pidió destino en el frente, su natural elemento. No por mucho tiempo. En 1917, su viejo amigo y socio, Lloyd George, le recuperó para labores de gobierno. Churchill volvió a desempeñar distintas carteras hasta octubre de 1922, cuando el gobierno cayó y con él nuestro protagonista. Una vez más, los círculos del poder de Londres le dieron por acabado. Se equivocaban. En 1924 logró lo imposible, deshacer el camino que le había llevado hasta los liberales para volver con los conservadores. Lo más asombroso es que no se reincorporó al partido como militante de base, sino con todos los honores, como canciller del Exchequer, cargo que equivale en otros países al de ministro de Hacienda. A Winston le aburría el puesto, pero más le aburría la inactividad. Por eso se mantuvo al frente 5 años, de 1924 a 1929, menos preocupado por las arcas públicas que por meter sus narices en los asuntos de otros compañeros de gabinete, aparte de completar los 5 tomos de su monumental historia sobre la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué los conservadores le admitieron en sus filas si no se fiaban de él? Por el temor que les inspiraba la revolución bolchevique, triunfante en Rusia desde 1917. En Inglaterra, el Partido Laborista avanzaba con fuerza, llegando a formar gobierno en 1924, si bien por unos pocos meses. Ningún político como Winston se mostraba más firme en su decisión de no llegar a ningún tipo de componenda con los revolucionarios, de combatirlos si era preciso. En la década de los 20, Churchill era lo que se llamaba un reaccionario, tanto como para no ver con desagrado el ascenso de Mussolini en Italia, aunque no haya constancia de que soñara para su país un régimen como el fascista. Su anticomunismo furibundo no fue suficiente para ganarse la confianza de sus colegas. En 1929 cayó el gobierno conservador y un año después Winston volvía a ser un apestado para los suyos. Parecía amortizado para siempre, sin ninguna posibilidad de ejercer el poder nunca más. Tendría que conformarse con su escaño de diputado raso en la Cámara de los Comunes. Para combatir el aburrimiento, se dedicó a hacer arreglos en el jardín de su casa de Chartwell, criar especies exóticas de mariposas, pintar acuarelas, pasar tiempo con su mujer y sus hijos, polemizar con las visitas, viajar por el mundo, agotar reservas de alcohol, fumar un habano tras otro o acometer la biografía de su antepasado el duque de Marlborough o su monumental historia de los pueblos anglófonos. Porque Churchill lo que en realidad ambicionaba era el poder. Sus plegarias, si es que alguna vez las elevó al cielo, fueron atendidas. En 1939, a punto de cumplir 65 y después de 10 años habitando las tinieblas del descrédito, Churchill fue nombrado por segunda vez primer lord del almirantazgo. El Estado Mayor de la Armada telegrafió a todos los buques de guerra: Winston ha vuelto. Esta vez sus compañeros de partido no le llamaron para que los protegiera de los comunistas, sino de los nazis. Ya no les sonaban belicistas sus llamadas al rearme de los últimos años, ni agoreras sus advertencias de que era inútil tratar de apaciguar a Hitler. Como máximo responsable de la flota, volvió a cometer errores, igual que durante la Gran Guerra. Lo que entonces fue Galípoli en la Segunda Guerra Mundial se llamó Noruega, pero esta vez el desastre no le costó el puesto, sino un ascenso. Poco después de la derrota, Chamberlain dimitía y Churchill era nombrado primer ministro, con plenas competencias en materia de defensa. No había un hombre en Inglaterra mejor preparado que él para ir a la guerra contra Alemania. De alguna manera, llevaba toda su vida preparándose para un momento de semejante magnitud. Como él mismo escribió en sus memorias, estaba convencido de que no iba a fallar. De haber dudado, no hubiese sido capaz de un discurso como el de 13 de mayo, su primer discurso como jefe de gobierno, cuando exigió a sus compatriotas sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas en la lucha contra el nazismo. La promesa de una resistencia total por tierra, mar y aire no era un recurso teórico, era la única manera de frenar al enemigo. A ello le ayudó la derogación de la política del apaciguamiento, su nombramiento como generalísimo de los ejércitos, poner la industria del país al servicio del esfuerzo bélico y la correspondencia secreta que mantuvo con Roosevelt, clave en la forja de la alianza angloamericana. Puede decirse que en 1940 y 1941, Churchill fue el hombre adecuado en el momento oportuno, como si su biografía política se mezclase hasta hacerse indistinguible con el devenir de la historia universal. Nunca había resultado tan providencial, nunca volvería a serlo.
En 1942 comenzaron a cuestionarle en su país, y eso que había liderado la resistencia al nazismo. Su pérdida de peso internacional se evidenció poco después, a finales de 1943, en la conferencia de Teherán, donde Roosevelt y Stalin le eclipsaron. Él fue el último en acusar su declive. Antes del día D, el día del desembarco de Normandía en 1944, le asaltaron sus peores fantasmas recordando Galípoli. No fue hasta 1945 cuando asumió que su tiempo había pasado. En julio de ese año los ingleses hablaron a través de las urnas y su candidato no fue Churchill, fue Attlee. Enemigo como era de no hacer nada, se entregó a una actividad frenética, sobre todo la literaria, que le valdría el premio Nobel en 1953. No fue el único galardón con el que le distinguieron. Incontables ciudades y universidades de su país y de los Estados Unidos le nombraron hijo predilecto y doctor honoris causa. Tanto reconocimiento no calmó su ambición política. En 1951, contra todo pronóstico, logró ser elegido de nuevo primer ministro, cargo en el que permaneció hasta 1955, cuando dimitió por problemas de salud. Su orgullo no le permitía que se refirieran a él como primer ministro a media jornada. Winston Churchill se fue extinguiendo poco a poco, cada vez más presa del perro negro, forma con la que se refería a la melancolía, estado de ánimo que siempre le acompañó. Falleció el 24 de enero de 1965 a la edad de 90 años. Inglaterra le despidió con unos funerales fastuosos, no merecía menos. Sus últimas palabras fueron: ¿es todo tan aburrido? Curiosa despedida esta, la de un hombre cuyas distintas etapas vitales dan cada una para una superproducción de Hollywood. ¿La Inquisición perseguía a las personas por atreverse a soñar? ¿El duque de Alba se comía a los niños? ¿Felipe II mató a su hijo? ¿Hubo genocidio en América? ¿Los españoles robaron el oro? ¿Destruyeron las lenguas indígenas? ¿El 12 de octubre hay algo que celebrar? ¿Virreinatos o colonias? ¿Atraso español? ¿Decadencia? ¿Racismo? No hay ningún interés en ocultar que la historia de España, como todas las historias nacionales, tiene sus capítulos negros donde abundan atrocidades, traiciones, crímenes, corrupción, matanzas. Pero una cosa es la historia negra y otra muy diferente, la leyenda negra. Javier Rubio Doncé hace un exhaustivo repaso de todos estos clichés que tanto preocupan a algunos compatriotas. Pero este no es otro libro sobre la leyenda negra, ya que el autor va más allá, abordando temas tangenciales e igualmente interesantes: reconquista, hispanismo, reunificación hispana, nacionalismo, indigenismo, anglofobia, iconoclastia, leyenda rosa, España contra su leyenda negra, mitos, agravios y discursos. Un libro de Javier Rubio Doncé con prólogo de Fernando Díaz Villanueva.